Gracias. Vale. David, por favor. Vale, vamos a explicar, Sandra, Nuria y yo, lo que son los test, ¿vale? Yo voy a explicar un poco pues, la definición de los test, sus objetivos, las ventajas. Entonces vamos a empezar porque los test es una herramienta cuantitativa. ¿Qué creéis que significa cuantitativo? Se mide. Muy bien, chicos. Se mide, vale. Inteligentes. Un poco mala letra, pero bueno. Que se mide de forma numérica, ¿no? A ver, escuchamos, por favor. Vale, ¿y para qué se usa? Pues se usa para medir intervalos o evaluar ciertos aspectos observables de una persona. ¿Qué hace la persona entrevistada? O sea, la persona que hace el test. La persona que hace el test lo responde siguiendo una serie de instrucciones. Y los resultados que se dan se pueden comparar o con una serie de criterios que ya están estipulados o con un grupo de referencia. Vale, vamos a hablar un poco de los objetivos. Los objetivos nos dicen que deben ser válidos y confiables. Vale, ¿a qué nos referimos con válidos y confiables? Pues que el test en sí debe responder a lo que se quiere estudiar. O sea, que las preguntas deben ser específicas y las respuestas también, o sea, que vayan un poco al grano. Y luego las puntuaciones, es decir, cómo vamos a medir las respuestas, se pueden realizar de tres maneras. La primera, o comparándola con un grupo de población, pues por ejemplo, yo digo, voy a hacer un test de inteligencia emocional a alumnos entre 15 y 18 años. Pues las respuestas de ese test las voy a comparar entre los alumnos. Luego, otra manera de evaluar puede ser haciendo un test, pues por ejemplo, voy a hacer un test de motivación académica en una clase y al principio de curso hago el mismo test y al final de curso pues lo repito con los mismos ítems. Entonces el alumno o yo misma, que soy la que evalúa, comparo los resultados de esa persona tanto al principio del curso como al final del curso, todo esto con los mismos ítems. Y luego la última puede ser con unos criterios específicos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues por ejemplo, yo quiero hacer un test sobre la comprensión lectora. Vale, pues yo voy a estipular una serie de pasos. Pues los que tengan entre 90 y 100 es que tienen buena comprensión lectora. Los que estén entre 70 y 89, una comprensión lectora normal. Y menos de 70, pues una insuficiente comprensión lectora. Y ahora por último, voy a explicar las ventajas. Vale, ¿cuáles creéis que son las ventajas de los test? ¿Roberto? Que sacas conclusiones y fiables. Vale, muy bien. O que son rápidos, ¿no? O sea, se hacen de forma rápida, que son fáciles de aplicar de forma individual. ¿Más, Roberto? Que conoces al entrevistado mejor. Vale, muy bien. Y luego también, sobre todo, que lo que ha dicho Roberto, que se tiene información rápida sobre lo que queremos saber. O sea, si yo quiero saber si Roberto está motivado en clase, pues yo le hago un test en el que esté todo claro y según sus respuestas, pues yo ya puedo analizar un poco los resultados. Vale, para elaborar un buen test es importante seguir una serie de pasos muy concretos. Bueno, hay que tener conocimientos sobre psicometría y psicología. Y bueno, el primer paso es definir el propósito. A ver, ¿Qué es esto? Pues ver de qué queremos hacer test. Pues por ejemplo, queremos medir la ansiedad en adolescentes de 13 a 18. Es decir, establecer qué tema vamos a tratar y a quién va a ir dirigido. Pues si va a ir a adultos, a niños. Básicamente es elaborar el tema principal. 2 es revisar la literatura. ¿Qué es esto? Pues que antes de hacer nuestro test tendremos que investigar qué temas ya están hechos sobre él. Pues a lo mejor otros psicólogos anteriormente han hecho más test sobre esto, o hay información que es conveniente revisar, porque esto nos ayuda a no repetir errores, no repetir contenidos y nos conviene para hacer nuestro test. 3 es diseñar los ítems. ¿Qué es esto? Bien, pues hacer las preguntas o las afirmaciones que va a llevar el test. Por ejemplo, vamos al ejemplo de antes. Cuando me siento solo, me pongo nervioso. Y una escala del 1 al 5, o siempre, mucho, pocas veces.
Estas afirmaciones tienen que ser claras y concisas y además, sobre todo, que estén relacionadas directamente con el tema que vamos a tratar, en este caso con la ansiedad. Luego, la validación de contenidos. Muy importante, contamos con un grupo de expertos que revisen estos sitios. ¿Por qué? Porque habrá muchos que no sean relevantes o que no nos merezca la pena poner, por los que no estén tan relacionados con los contenidos o no traten específicamente este tema, a lo mejor sean un poco más ambiguos y difíciles de responder. Luego, tendremos que hacer una prueba piloto. Que se trata de coger a un grupo muy pequeño de gente, pues por ejemplo cojo a 20 alumnos de esta clase y les hago el test que ya tengo hecho. ¿Para qué? Para ver las dificultades que se ven, si tengo que mejorar o cambiar algo. Es un poco para ir viendo cómo va el test que estamos creando. Luego es recopilar datos de referencia. Es decir, aquí ¿qué voy a hacer? Coger un grupo más grande. A lo mejor cojo a 1000 alumnos de distintos institutos. ¿Para qué? Para tener datos en los que luego fijarme cuando hagamos el test. Es decir, saber si tienen más ansiedad, menos ansiedad, y cuando un solo individuo haga este test, tener unos criterios de referencia en los que fijarme para ver estos resultados. Luego, el análisis estadístico. Que es básicamente con metodologías y análisis matemático verificar que este test es válido y confiable, pues lo mismo que trata del tema que hemos elegido y pues es de fiar, básicamente. Luego, definir las normas De administración, es decir, cómo vamos a pasar este test. ¿Cuándo? ¿Con qué tiempo? Pues por ejemplo es un test que se necesitan 30 minutos y se requiere de un espacio tranquilo. Luego elaboramos un manual Que básicamente es recopilar todas las normas, o sea, los criterios en los que nos vamos a fijar para evaluar, cómo lo vamos a administrar, a quién lo vamos a administrar, recopila todas las normas que hay que seguir para hacer el test. y luego última prueba piloto. Que es básicamente volver a hacerlo por si acaso nos hemos quedado con errores o cosas que queremos mejorar. Y ya por último, la distribución. Básicamente, pues a lo mejor si tengo alguna licencia, si lo voy a dar en centros educativos, a psicólogos, si me van a tener que pedir el permiso. Es básicamente ya la comercialización del test. Vale, y yo por último voy a hablar de las características que tienen los test. En primer lugar, la validez, confiabilidad, estandarización, normas, objetividad, fiabilidad, relevancia y accesibilidad. Ética, actualización, y bueno, y accesibilidad también. Vale, los voy a explicar un poco por encima. Validez, básicamente se basa en medir lo medible. ¿Qué quiere decir? Pues que sea válido todo lo que vamos a medir en el test. Confiabilidad, pues que ofrece resultados más estables y pues más consistentes. Estandarización quiere decir que da igual la persona, que se va a evaluar y se va a ofrecer de la misma manera a todo el mundo. Luego, normas quiere decir que permite comparar resultados con una población pues, de referencia. Objetividad, pues que al final el evaluador no es el que te va a proporcionar el test. Hay una serie de una rúbrica o unos ítems
en los que se va a basar para corregir, no es algo que vaya a corregir el evaluador personalmente. Luego, fiabilidad quiere decir, es fiabilidad del interevaluador. ¿Qué quiere decir? Que no solo hay un evaluador, que hay varios, y entre esos varios evaluadores se llega a una conclusión. Luego, relevancia y accesibilidad. Pues debe ser útil al final para el contexto en el que se va a aplicar este test. Ética, respeta la privacidad y no discrimina. Y por último, la actualización, pues al final que está en constante actualización para ver si hay cosas que se pueden mejorar o cosas que se deben cambiar. Y bueno, la parte teórica, hasta aquí. ¿Ha quedado todo claro? ¿Tenéis alguna duda? ¿No? Vale. ¿Empezamos con la parte práctica? Vale, para que lo entendáis un poquito mejor, ahora os hemos subido en el aula virtual un test de las inteligencias múltiples, porque hoy vamos a trabajar las inteligencias múltiples. Lo tenéis en el aula virtual, lo podéis meteros desde el móvil. Ahora te lo dejo para que lo veas.